¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. No me van a creer. No va a ser Cilia, no es Nicolásito, no es Héctor Rodríguez, no va a ser Delcy, no va a ser Tarek, no va a ser Jorge, no va a ser Padrino, no va a ser Cabello. Ya les voy a decir. Se ha regado por allí que ya Maduro puso el sucesor si él es revocado. Como estamos en esta onda del revocatorio, déjame darte el nombre del sucesor, pero espérate un momento. Antes de darte el nombre del sucesor, debo hablarte de la última encuesta que hizo Interlaces y que en ese escenario de que el presidente sea revocado, ¿cuáles serían los líderes que irían a un eventual carrera presidencial? Ahí está Ramos Ayub, Capriles, Leopoldo, María Corina, Guaidó, Rosales, Falcón, Mendoza, Lorenzo, sí, Mendoza. Ustedes saben lo que tienen en común todos estos líderes opositores, que acaba de salir la encuesta, calientica. Todos, excepto uno, todos tienen el 80% de rechazo. Y el que menos tiene cerca de 40, que es Lorenzo Mendoza, de rechazo. Ahora, la pregunta que yo hago a todos ustedes, usuarios del canal Sin Mentiras, ¿quiénes de ellos, repito, en un eventual revocatorio al primer mandatario, quiénes de ellos pueden echar para adelante a Venezuela? Mencione uno, por favor. ¿Quiénes de ellos es mejor que Maduro? Sigo con las preguntas. ¿Quiénes de ellos no entregarán al país a los gringos y a los europeos? ¿Quiénes de ellos no están comprometidos con el capital? ¿Quiénes de ellos están comprometidos con el pueblo, con los más humildes? ¿Quiénes de ellos son más humanistas, que van a poner por encima la parte humana, por encima del capital? ¿Quiénes de ellos han demostrado ser líderes y han hecho buen gobierno cuando les ha tocado? ¿Quiénes de ellos se opuso en su momento al interinato? ¿Quiénes de ellos no buscaban beneficiarse cuando gringos y europeos lanzaron la ofensiva para matar de hambre a los venezolanos? Ahora bien, la periodista Maripili Hernández, que es reconocida dentro del chavismo, no es cualquier personaje, estuvo ocupando importantes cargos dentro del chavismo, cargos ministeriales incluso. La periodista Maripili Hernández ha dicho en su programa en Unión Radio que, según información que ella maneja de buena fuente, si llegado ese momento de un referéndum revocatorio, que se le revoque al mandato al presidente de la República, el sucesor, óigase bien, del chavismo, que iría a competir en unas eventuales elecciones, no es otro que Rafael Lacaba. Lo acaba de decir Maripili. Ese sería el gallo que está preparando el PSV, que ya tiene el visto bueno de Maduro, de la cúpula, y que ya ellos tienen ese escenario cubierto, que de ser revocado, repetimos, el presidente de la República iría a esa carrera presidencial nada más y nada menos que el gobernador de Carabobo. Ahora, Lacaba tiene muchos enemigos internos del PSV, pero ya ese es otro punto de discusión. Lacaba fue uno de los 3 gobernadores
que más porcentaje de votación sacó en las elecciones pasadas de noviembre de gobernadores. Estaba del Tamacuro, estaba Portuguesa, creo, y el tercero fue La Cava, el tercero, el cuarto, dentro del grupo chavista, porque otros que sacaron buen porcentaje de votos, porcentaje de votos, perdón, fue Rosales, fue uno de los que más sacó. De tal manera que ya comienzan a lanzarse cosas. Como ya se activó la primera fase del referéndum revocatorio, ya empiezan a salir escenarios, distintos escenarios, y la periodista Maripili, que suele estar bien informada, que está dentro del grupo del chavismo, bueno, ha dado esta información que yo quiero compartir, que hemos compartido para todos ustedes, para empezar a escuchar su análisis, sus comentarios, sus puntos de vista, sus orientaciones. Dígame qué puede suceder en un eventual gobierno revocado, si está de acuerdo que La Cava sea el candidato del gobierno, y qué candidato cree usted de los opositores tiene pegada para llegar a ser presidente y que no se le arrodille al poder imperial, a los poderes transnacionales. Busque un candidato, me lo menciona, tanto del gobierno como de la oposición, para seguir analizando este tema que comienza pues a generarse en Venezuela, esa matriz del referéndum revocatorio. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima.